This is WURN 1040 AM, covering the Florida Keys to the Palm Beaches, and W280FB 103.9 FM, covering from the city of Miami. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? ¿De qué es capaz un ser humano si logra alcanzar el máximo funcionamiento de su cerebro? ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Amigos, gracias por acompañarnos en otra edición de Fronteras de la Mente. Hace algunas semanas comenzamos un ciclo de programas que tienen que ver con la energía y cómo la energía se relaciona con nuestra vida cotidiana, sobre todo con la parte física de nuestro organismo, la parte no solamente celular, sino también psicosomática. Y volvemos a conversar con la señora Teresa Serpa, certificada investigadora de todo este tema y certificada en la Universidad de la Energía de California. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. La última vez que usted estuvo por acá, quedamos en hablar de cómo se pueden tratar ciertas enfermedades con la medicina no convencional. La medicina convencional e inclusive algunos médicos convencionales, por ejemplo, como el doctor Carlos Luis Álvarez Boada, que es un médico itinerante porque anda dando conferencias por todo el planeta, un médico venezolano de múltiples especialidades, y él se ha salido de la sombrilla de lo que es la medicina convencional, porque dice que la medicina convencional identifica el problema, el síntoma, y va a aliviarlo, pero no va al origen para modificar y cancelar lo que está causando el desorden o la enfermedad. Entonces, la medicina no convencional, a su vez, tiene un montón de ramificaciones. Tenemos la medicina china, tenemos la medicina de la acupuntura, tenemos la medicina herbal, homeopática, pero hay una nueva medicina que está como que en pleno desarrollo en este momento, que es la medicina de las terapias de energía. Sí. Medicina de terapias de luz, de terapias de sonido, terapias de colores, de vibraciones, en fin. Y quisiera que usted nos definiera un poco todo esto que ha aprendido en la Universidad de la Energía de California y cómo pudiera esto revolucionar el tratamiento de enfermedades o la cancelación de ciertos aspectos genéticos que vienen en nuestro organismo antes de que se manifiesten en enfermedades. Bueno, realmente lo primero que yo quería era hablar de, en cuanto a la medicina convencional, como algo inclusivo y no exclusivo. Okay. Porque muchas veces piensan que la medicina convencional excluye a las otras o viceversa. Y las llaman terapias complementarias, terapias alternativas. Complementarias sería algo que se utiliza además de o junto con la medicina convencional, y las terapias alternativas serían si se usa en vez de. Pero realmente, en el fondo, siempre están unidas. Y realmente la medicina convencional hay que respetar sus principios y cómo se ha manifestado a través de los años, porque todos estos adelantos tecnológicos, todo lo que hemos visto a nivel de cirugía, aunque la medicina convencional es muy densa, es una medicina más bien agresiva, es una medicina que tiende a usar radiación, tiende a utilizar medicinas que pueden ocasionar efectos secundarios, que es una medicina de especialidades, como ya lo dijo antes, que se dirige solamente a ver los síntomas y a tratar los síntomas. La medicina no convencional va a ver al ser humano como un todo. Va a tratar siempre de buscar la homeostasis, va a tratar siempre de buscar el equilibrio del ser humano. Ya nombró al doctor Álvarez Boada. Sí, él se está yendo un poco hacia la parte de lo que llamarían la medicina funcional, que su base es en los alimentos, lo que el alimento le puede proporcionar a nivel celular. Modificar la ambientación de la célula para que la célula no se enferme. Una célula, pudiéramos imaginar una célula como una planta de arroz.
Si a la planta de arroz se le echa bastante agua, pues prospera, pero si se le pone sequía, la planta de arroz se muere. Entonces la célula humana, a veces con el azúcar, con los tóxicos, con el alcohol, con las drogas, con el tabaquismo, se intoxica y entonces viene la manifestación de la enfermedad. Entonces lo que él se ha concentrado en hacer es modificar la ambientación a través de los alimentos para que la célula encuentre un ambiente idóneo y pueda desarrollarse sin manifestar enfermedad. Eso es lo que en la parte energética llamarían el terreno. Ajá. El terreno. Para la medicina no convencional no hay enfermedades, hay enfermos. Ok. Tú puedes tener el mismo virus en una habitación y tienes 6, 7 personas y a lo mejor una sola se va a enfermar y las demás no. ¿Y por qué es eso? Porque el terreno cambia. Porque el terreno es diferente. Es diferente. Y si tú tienes tu terreno, lo mantienes bien, en este caso con medicina funcional, como habla el doctor Boada, a través de la alimentación y tú lo nutres y nutres la célula, pues ya estás enriqueciendo tu sistema inmunológico. Pero cualquier tipo de agresión, ya sea alimentaria, ya sea a través de... Emocional, vacunas, medicamentos, estas terapias tan sumamente agresivas que tiene a veces la medicina convencional. Sobre todo la oncología. La oncología sí. puede traer unos efectos secundarios de por vida, que yo no sé, sería interesante hablar con el doctor Boada a ver si a través de la alimentación se pudieran revertir algunos de estos. De hecho, se han logrado en algunos de los pacientes que él ha llevado a sus seminarios aquí en Miami. Y hay que aclarar, el doctor Boada no toca pacientes ni consulta. El doctor Boada tiene los pacientes en un auditorio y les da una clase, un seminario de 3 o 4 horas sobre cómo alimentarse. Muchos de estos pacientes que han tenido problemas de cáncer han visto casi a nivel de remisión en algunos casos, porque simplemente al tumor canceroso le corta lo que lo está alimentando. Entonces el tumor llega a empezar por contraerse y luego nuevas células que van surgiendo en sustitución de las células que van muriendo. Las células nuevas ya no tienen las condiciones del terreno, como decía usted, desfavorable, y son células mucho más sanas que las células anteriores. Entonces, con el paso del tiempo, estos tumores llegan a desaparecer. Eso es muy interesante y perfectamente posible. Lo que yo también he observado es que además de la parte alimentaria, también está la parte de las emociones, está también la parte de las energías que pueden ser tóxicas. Bueno, en el segundo y tercer nivel del doctor Boada ya no es tanto la alimentación, sino ahora es la parte energética, es la meditación, es la respiración. Hay una serie de otras cosas que lo que pasa es que el 80 o 90% de las personas que van se quedan en el nivel 1. Y con los beneficios que encuentran en el nivel 1, pues se quedan. Yo en el nivel 1 experimenté, yo tenía una intolerancia a los granos, se me quitó. Tenía inflamación crónica de 2 vértebras que estaban ya herniadas por un accidente de artes marciales cuando yo tenía 16 años de edad y los dolores eran espantosos día tras día tras día, todos los días de mi vida. Eso se me quitó. O sea, yo tuve una serie de beneficios muy grandes. Entonces, el nivel 1 me dio tantos beneficios que yo podía haberme quedado en el nivel 1. Pero ya los niveles 2 y 3 y 4 son niveles que están mucho más específicamente orientados a ciertas cosas. Y él hace mucho hincapié en la parte emocional, la parte de la energía y la célula, porque dice que con la alimentación se puede resolver hasta un 40 o 50%, pero no más de ahí. La otra parte hay que tratarla a nivel psicosomático. Sí, eso es lo que pasa, pero el terreno es importante y la alimentación es importante porque inclusive en las escuelas de medicina convencional no enseñan nutrición. No enseñan eso, no. Son entonces, 12 o 14 horas en la vida de un médico de instrucción. 12 o 14 horas. Y no enseñan nutrición. No, nada. En absoluto. Lo que sí los enseñan es a utilizar la química, utilizar los medicamentos. Y se van creando como una serie de síntomas que son lo que definen una enfermedad. Entonces esa enfermedad va a ser tratada con tal medicamento. Y a todas las personas que tengan este mismo cuadro le aplicamos el mismo medicamento. Pero fíjense que cada uno de esos medicamentos tiene 8, 10, 15 efectos secundarios perniciosos, peligrosos. Cuando usted lee el prospecto o cuando usted ve el comercial de televisión de una medicina para la diabetes o para el colesterol, la lista de efectos peligrosos es larguísima.
Sí, pero la gente ni siquiera se da cuenta porque ven unas personas riéndose Sí, felices sí. de la vida en el comercial que ni siquiera le hacen caso a los Exacto. efectos secundarios que son larguísimos. Y desgraciadamente esa es la medicina que rige, esa es la medicina oficial, por decirlo así, la medicina que cubre el seguro. También hay una industria, Teresa, enorme, farmacéutica, que es la que controla los organismos regulatorios, es la que recibe subvenciones inclusive hasta del propio gobierno. Esa industria farmacéutica es muy poderosa y si mañana descubriéramos que por H o por B logramos la solución para la diabetes o para los problemas coronarios, esta misma industria farmacéutica va a ser la que frene eso, porque dejarían de ganar miles de millones de dólares si de pronto los diabéticos se curaran. Entonces ahí tenemos un problema de Claro, conflicto de interés. Agustín, pero enorme. Y eso se nota cuando tú ves las enfermedades aquí en los Estados Unidos, la gente, vamos a decir que lo que les cubre el seguro, Sí. porque eso realmente al final Es lo que cuenta. es lo que cuenta. Exacto. Y muchas personas no conocen las otras cantidades alternativas que tienen y se van por lo que le cubre el seguro porque es lo oficial, es lo aceptado y no tienen dinero. Cuando tú ves en otros países que cualquier tratamiento que sea eficiente para curar al paciente, te lo cubre el seguro. Y por eso es que hay tanto turismo médico, sobre todo hacia Asia, hacia la India. Ujú. Que tú ves que pueden ir desde hierbas hasta quimioterapia en oncología. No importa. Si te cura, entonces te lo cubre el seguro. Eso no existe aquí. Entonces la persona ya tiene un límite que ya no se puede dirigir a otras opciones, que cantidades de opciones que tiene, porque no las puede pagar, porque esas especialidades no son cubiertas por el seguro. Entonces, esta parte de la medicina funcional, como la del doctor Wada, en nutrición, es importantísima porque es instruir a la gente en algo que de otra manera no se van a enterar, porque la medicina tradicional no maneja correctamente la nutrición, porque eso no se lo enseñan en la escuela de medicina. Yo he visto, Ahora, no sé si esto tiene una base o es pura charlatanería, pero yo he visto que para ciertos problemas asociados a la columna vertebral, a las articulaciones, en algunos lugares se está utilizando el magnetismo, los imanes. se utiliza el magnetismo, los imanes, se utiliza homeopatía también. La homeopatía es muy interesante porque ¿Por qué no nos define la homeopatía para que los oyentes que no conocen el concepto? Es una medicina que se basa en el principio lo igual cura igual. Okay. Es decir, que lo que te produce el dolor es lo que yo te voy a dar, pero te lo voy a dar diluido de una manera que lo que queda es la energía. Uh-huh. Ni siquiera queda la sustancia, no se puede medir. Pero la particularidad que tiene la homeopatía es que sus efectos van mucho más allá de lo físico. Pueden llegar a lo espiritual. Entonces te van a atacar y no quisiera usar la palabra atacar, porque realmente te van a ver como un todo. Es decir, tú tienes un síntoma, tú tienes un dolor en la columna. Dependiendo del dolor de la columna es el medicamento homeopático, pero el medicamento homeopático también va a llegar a la parte emocional hasta la parte espiritual, es decir, va a llegar a la causa. Y probablemente tengas un dolor muy grande, una emoción que no has logrado sacar, y al darte el medicamento homeopático la sacas. Y desbloquea. Y desbloqueas. Y entonces no solamente se te quita el dolor de espalda, sino que te das cuenta de dónde venía el dolor de espalda. Y al cambiar el síntoma, cambia el medicamento. Pero es una medicina 100% eficiente, sumamente barata, que por eso es que no es de interés para la compañía farmacéutica, de muy fácil accesibilidad. Y es una medicina que, mira, tiene más de 200 años y ha probado que ha funcionado por más de 200 años y está al alcance de todo el mundo. Es importantísimo que se conozca la homeopatía. La venden aquí en todas partes. Cuando yo conocí a mi esposa hace 16 años, mi esposa es dominicana, y ella vivía en la República Dominicana, yo vivía acá, nosotros nos conocimos hace 16 años, y ella tendría, en la época en que le ocurrió esto que yo le voy a contar, tendría entre 25 y 28 años de edad, o sea, era una persona muy, muy joven, y tenía problemas muy serios de dolores en la columna vertebral.
y fue a ver un fisiatra, un médico fisiatra, y entre las cosas que el médico no le mandó ningún medicamento, no le mandó ningún calmante, ni ninguna pastilla, ni ninguna pomada, le mandó a hacer ejercicios de Tai Chi, que es una modalidad que se utiliza mucho en Asia, ¿verdad? En China, en Japón. Y dice ella que con aquellos ejercicios de Tai Chi la mejoría fue radical, fue una mejoría extraordinaria. Y el Tai Chi son unos ejercicios que uno cree que no está haciendo nada, porque son muy suaves, muy armoniosos los movimientos, pero estás moviendo absolutamente todo el cuerpo. Esto es una cultura milenaria, por supuesto. Pero han habido casos, inclusive, que personas aprenden, el cuerpo aprende a caerse. Yeah. Es como que al después de hacer mucho Tai Chi, te queda grabado. Entonces, si tú te caes de una manera que no te hace daño, que no te fractura. Yeah. Se ha podido salvar muchas personas de operaciones de cadera, de operaciones de rodilla. Generalmente si vas a los grupos de Tai Chi te dan cuenta que va gente de bastante avanzada edad y sin embargo pues viven de eso. Es casi como su seguro de vida, porque en este país una caída, una persona mayor es terrible. Háblenos un poco de la experiencia suya a través de estos cursos en la Universidad de Energía de California. ¿Qué es lo último que se está experimentando, la vanguardia de tratamientos, de terapia, de nuevas investigaciones? ¿Por dónde viene esa onda? Bueno, en la universidad cubren casi todas las especialidades que hay, que tengan que ver con energía, que tengan que ver con el ser humano como un todo. Ahora, ellos parten de la base de obtener la información de la persona, porque la información está allí. Ellos lo llaman información no local, porque nosotros no solamente tenemos 5 sentidos, nosotros tenemos 20 y pico sentidos. Claro. Entonces, utilizando y de alguna manera logrando que la persona desarrolle esos sentidos, empiezas a obtener esa información que se llama no local. Y tú puedes sentir de la persona a través de radiestesia o a través de kinesiología o a través de una serie de herramientas. El practicante desarrolla nuevas capacidades sensoriales, pudiéramos decir, la intuición es una de ellas. La intuición es la básica. La básica. Sí, okay. De hecho, lo que yo hago es medicina intuitiva. Okay. Es decir, que a través de todas estas herramientas, poder determinar qué es lo que está fallando en esa persona. O sea, la base del diagnóstico, problema, ¿no? La base del diagnóstico. Sí. Y después entonces poder recomendar de este enjambre, porque yo lo llamo enjambre porque son cantidades de especialidades. Podríamos pasar aquí toda la vida hablando de todas las especialidades que hay. Y no quiero llamarlas especialidades porque realmente no se circunscriben, pero son ramas de la misma medicina energética, son muchísimas. Pero la gente se pierde. Entonces dice, bueno, yo me voy a hacer Reiki, o yo me voy a poner acupuntura, o yo voy a hacer homeopatía, y a lo mejor no es exactamente lo que esa persona necesitaba en ese momento. Pero el médico intuitivo trabaja junto con el médico convencional para ayudar en el diagnóstico, porque la medicina convencional se está basando mucho en los exámenes de laboratorio. El médico ya tiene muy poco tiempo para estar con el paciente y se basa en los exámenes que le llegan, que pues, a lo mejor no son del todo correctos, puede haber algún error, pero ya el ojo clínico se ha perdido mucho. Entonces se están basando mucho en estos exámenes y muchas veces las personas no encuentran un diagnóstico correcto. El médico intuitivo o la persona que actúa como médico intuitivo los ayuda a encontrar el diagnóstico a través de las terapias energéticas, sintiendo la información que aporta el paciente y pudiendo ya dirigirlo hacia qué terapias serían las más convenientes para él. Y por supuesto que estamos encontrando unos basamentos emocionales enormes. Teresa, déjeme darle un testimonio. Hace aproximadamente un año, mi esposa se fue a dar unas terapias de acupuntura con un médico chino acá en Miami y yo la acompañé, segunda o tercera sesión la acompañé y el médico me dijo, ¿y usted no se la quisiera dar? Digo, pero es que yo no tengo problema ninguno, ¿no? O sea, ¿para qué me la voy a dar? Dice, bueno, aquí tenemos terapias de acupuntura para todo tipo de cosas. Por ejemplo, usted es una persona de estrés. Digo, bueno, el estrés propio de una vida de trabajo. Dice, le voy a regalar una terapia
para el estrés específico, porque como no tiene ningún problema usted, no es diabético, no tiene problemas coronarios, no tiene problemas de ningún tipo, pues le voy a regalar una terapia de estrés. Y yo creo que me puso entre 15 y 20 agujas. Y yo estuve acostado en la camilla como por 30 o 45 minutos. Totalmente incrédulo. O sea, yo lo hice para no despreciarlo y porque además estaba tratando a mi esposa. Cuando yo me levanté de allí y por los próximos 4 o 5 días, fue como si yo estuviera flotando en una nube. Totalmente ajeno e inmune al estrés del tránsito, de la radio, de los niños en la casa. Fue como si me hubieran inoculado con una dosis de anestesia y yo estaba en una nube de felicidad flotando y yo no lo podía creer. ¿Pero y por cuánto tiempo te duró Me duró esa como nube? por 3 o 4 días y luego vino un proceso gradual de que se fue yendo y volví nuevamente a mi estado normal. Pero es impresionante. Y me ocurrió en el momento en que me levanté de la camilla, que me quitó las agujas. Yo sentí, digo, ay, pero si estoy flotando, pero qué estado tan agradable de euforia, de alegría, de bienestar. Es increíble cómo unas pequeñas agujas, tenía algunas en la pierna, tenía otras por la oreja, tenía otras por la cabeza. ¿Cómo es posible que esto cambie todos esos el patrón completo de... El bloqueo energético, todos tus circuitos que estaban alterados se balancearon. Fue un armónico, se armonizaron todo tu cuerpo. Y eso también lo puedes lograr con esencias florales, por ejemplo. ¿Con olores? Con esencias florales, esencias de Bach. Ajá. ¿Y cómo se aplican? Las esencias florales, hay diferentes esencias o diferentes flores y eso se van combinando de acuerdo a lo que está presentando el paciente. Pero, por ejemplo, una persona que tenga un estado de shock, que tenga un estado de estrés, que aquí, por ejemplo, aquí en la radio y tiene que salir corriendo y está, si tú le das Rescue, que son esencias florales, las venden en cualquier, en las tiendas naturistas. Le das unas goticas en agua de alta vibración, porque mientras más alta la vibración tenga el agua, tu frecuencia sube y te balanceas. Por ejemplo, tendrías que usar un agua mineral buena. Yo no sé si puedo decir marcas, pero... Puede decirla, claro. Bueno, sí. como Aquapana, por ejemplo, o Evian, en vez de usar agua del filtro, y le pones las gotas de esencias florales de Rescue, vas a sentir esa misma paz y esa misma tranquilidad, que no lo vas a creer, es algo 100% natural, no tiene ningún efecto secundario, pero la armonía espiritual que tú sientes es increíble. Homeopatía también tomada de la misma manera te puede tranquilizar. Es algo que no se cree. Hay algunos ejemplos que usted nos había mencionado anteriormente, por ejemplo, tratamientos para la sinusitis, problemas de personas que no pueden subir los brazos porque tienen algún tipo de bloqueo en lo que es el área del rotador, del hombro. Bueno, en lo del tratamiento de sinusitis sí es muy curioso porque la medicina convencional nada más tiene desinflamatorios o descongestionantes. Que a su vez tienen efectos secundarios. Que a su vez tienen efectos secundarios y antibióticos, porque obviamente se te infecta y entonces se te queda toda esa flema o toda esa mucosidad atracada en la frente y el dolor es insufrible y no se te quita con nada. Pero si tú te vas hacia la medicina no convencional, no van a hacer eso. Primero te van a poner inhalaciones, lo van a aflojar, van a utilizar acupuntura, pero no la acupuntura con agujas, sino es una acupuntura que es con láser. Y te van tocando los puntos de la sinusitis y van aflojando toda esa mucosidad para expulsarla, para que la drenes, la drenas. Y luego también tiene que ir a la parte emocional, porque generalmente hay un factor emocional en la sinusitis. Es como, yo lo llamo el llanto atrapado. Me gustaría que el próximo programa lo desarrolláramos precisamente enfocado en el aspecto emocional. ¿Cuántas enfermedades, y yo ahora lo pregunto, lo dejo como una pregunta abierta, cuántas enfermedades se están manifestando hoy por problemas de trauma en la niñez, por problemas de malos tratos, por problemas que inclusive dice la Biblia que problemas de nuestros antepasados
en el campo emocional son heredables. O sea, de la misma forma una persona hereda de su abuelo o de su mamá los ojos verdes o un lunar en la cara, o hereda el pelo rubio de su antepasado, también los aspectos de traumas que vienen generacionalmente pasándose de una generación a otra pueden afectar la salud tanto física como emocional de una persona. Me gustaría, son energías que quedan bloqueadas. Y hay terapias naturales o terapias no convencionales para poderlas desbloquearlas, identificarlas y desbloquearlas. Me gustaría que el próximo programa, si no en su totalidad, por lo menos en una gran parte, pudiéramos abordar este tipo de cosas, porque eso sí es un área donde la medicina convencional no incursiona, porque además no tiene forma de diagnosticarlo. Tratan con las terapias tradicionales. De psicoanálisis, sí. Pero se pierde porque la información que está ahí es la información que le proporciona el paciente, sí. Y resulta que esta información no está ahí. El paciente ni siquiera la reconoce. Está en el inconsciente. El paciente no sabe lo que le pasó a su mamá, a su abuelo, a su papá. No tiene idea. En cambio, con estas herramientas se identifica, para la sorpresa del mismo paciente que ni siquiera sabía que eso había pasado. Excelente. Lo vamos a hacer en la próxima edición de Fronteras de la Mente con Teresa Serpa, certificada investigadora de todo lo que ustedes acaban de escuchar y certificada de la Universidad de la Energía de California. El poder curativo de la energía, las enfermedades. La semana próxima vamos a hablar precisamente de esto, de las enfermedades que tienen un carácter emocional, psicosomático, o de desórdenes que vienen inclusive transgeneracionales y que afectan a una persona hoy por algo que ocurrió en sus antepasados. ¿Qué le parece? Con mucho gusto. Cómo no, muchísimas gracias. Hasta la próxima edición. Gracias, amigos, por escucharnos a través de Fronteras de la Mente. Fronteras de la Mente con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente.